Un hombre sabía que moriría en 11 días. Y con esa certeza absoluta, cambió para siempre el destino de todo un país. El castillo de Fushimi se alzaba majestuoso sobre las colinas cercanas a Kioto en el año 1600. Sus muros blancos brillaban bajo el sol del amanecer, pero dentro de sus fortificaciones, un comandante llamado Tori Mototada contemplaba el horizonte con la tranquilidad de quien ya ha aceptado su muerte. Lo que estaba a punto de suceder no era una batalla cualquiera. Era un sacrificio calculado que determinaría quién gobernaría Japón durante los próximos 268 años. Para entender la magnitud de este momento, debemos retroceder apenas unos meses. Japón se encontraba dividido en dos bandos irreconciliables tras la muerte de Toyotomi Hideyoshi, el hombre que había unificado el país. Por un lado estaba Tokugawa Ieyasu, un estratega paciente que había esperado décadas para hacer su movimiento. Por el otro, Ishida Mitsunari, defendiendo los derechos del heredero legítimo. El enfrentamiento final era inevitable, y ambos sabían que solo uno de ellos vería el próximo amanecer. Pero aquí viene lo fascinante. Tokugawa tenía un problema monumental. Necesitaba llegar a la llanura de Sekigahara para enfrentar a sus enemigos, pero no podía dejar un castillo tan estratégico como Fushimi a sus espaldas. Si lo ignoraba, las fuerzas enemigas podrían usarlo como base para atacar Edo, su capital. Si lo asediaba, perdería tiempo valioso y llegaría tarde a la batalla decisiva. Fue entonces cuando su viejo amigo Tori Mototada le hizo una propuesta que helaría la sangre a cualquiera. Se quedaría en Fushimi con menos de 2,000 hombres para enfrentar a un ejército de 40,000 soldados, no para ganar, sino para resistir el tiempo exacto que Tokugawa necesitaba para posicionarse en Sekigahara. Era, literalmente, una misión suicida con fecha de caducidad. Algunos historiadores modernos sugieren que esta conversación entre los dos veteranos fue mucho más emotiva de lo que los registros oficiales indican. Según interpretaciones recientes de cartas personales encontradas en templos cercanos, ambos hombres sabían que se estaban despidiendo para siempre. Tokugawa, según estas fuentes, habría llorado al aceptar el sacrificio de su amigo. El 17 de septiembre de 1600, las fuerzas de Ishida Mitsunari llegaron a Fushimi. 40,000 guerreros rodearon las murallas del castillo, sus estandartes ondeando al viento como una tormenta de seda y acero. Desde las almenas, Mototada observaba la magnitud del ejército enemigo. Sus propios hombres, apenas 1,800, sabían perfectamente lo que les esperaba. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente extraordinaria. Mototada no planeaba una resistencia desesperada y caótica. Había diseñado una estrategia tan precisa como cruel: hacer que cada metro del castillo costara la mayor cantidad de tiempo y vidas posible al enemigo. Cada puerta, cada pasillo, cada escalón sería una trampa mortal. Los primeros ataques comenzaron al amanecer del día siguiente. Las fuerzas de Mitsunari confiaban en tomar el castillo en pocas horas. Después de todo, tenían una ventaja numérica de más de 20-1. Pero se encontraron con algo completamente inesperado. Una resistencia tan feroz y calculada que cada pequeño avance se convertía en una pesadilla. Mototada había transformado Fushimi en un laberinto mortal. Los defensores conocían cada pasadizo secreto, cada punto débil de las murallas que podía convertirse en una trampa. Cuando los atacantes lograban derribar una puerta, se encontraban con otra barricada más fuerte. Cuando conseguían escalar un muro, descubrían que los esperaba una lluvia de flechas desde posiciones previamente preparadas. Los registros de la época, conservados en archivos de templos budistas, describen escenas que parecen salidas de una película de terror. Los pasillos del castillo se llenaban de humo de las antorchas. Los gritos de los combatientes resonaban por las piedras ancestrales y el suelo se volvía resbaladizo por la sangre de ambos bandos. Pero lo más impresionante de todo era la moral de los defensores. Estudios recientes sobre documentos encontrados en excavaciones sugieren que Mototada había logrado algo casi imposible:
convencer a cada uno de sus hombres de que su muerte individual tenía un propósito que trascendía sus propias vidas. No luchaban para sobrevivir, luchaban para que cada hora que pasara fuera una hora ganada para su señor. El cuarto día de asedio, algo extraordinario sucedió. Un mensajero logró infiltrarse en el castillo con noticias del exterior. Tokugawa había conseguido posicionarse estratégicamente y estaba reuniendo aliados. El plan funcionaba, pero necesitaban más tiempo. Moto Tada, herido ya en un brazo y con la armadura manchada de sangre, sonrió al escuchar las noticias. Su sacrificio estaba sirviendo para algo. Los atacantes, mientras tanto, comenzaban a mostrar signos de frustración. Lo que debería haber sido una conquista rápida, se estaba convirtiendo en un desgaste brutal. Cada día que pasaba era un día menos para llegar a Sekigahara antes que Tokugawa. Mitsunari enviaba mensajes cada vez más desesperados, exigiendo que tomaran el castillo de una vez por todas. El séptimo día marcó un punto de inflexión. Los defensores habían perdido ya más de la mitad de sus efectivos, pero habían conseguido algo increíble. Los atacantes también habían sufrido bajas considerables, y lo más importante, habían perdido una semana completa en un lugar donde planeaban estar solo unas horas. Las interpretaciones modernas de este asedio sugieren que Moto Tada estaba jugando una partida de ajedrez a nivel psicológico. Cada resistencia, cada contraataque, estaba diseñado no solo para causar bajas, sino para sembrar dudas en la mente de sus enemigos. Los hacía preguntarse si realmente valía la pena seguir perdiendo hombres y tiempo en un castillo que, al final del día, era solo piedra y madera. El 10º día, la situación dentro de Fushimi era desesperante. Quedaban menos de 300 defensores, la comida se había agotado hacía días y el agua empezaba a escasear. Pero Moto Tada seguía en pie, dirigiendo la defensa desde el punto más alto del castillo, como si fuera un director de orquesta dirigiendo su sinfonía final. Esa noche, según crónicas que algunos historiadores consideran posiblemente legendarias, Moto Tada reunió a sus hombres supervivientes para lo que sería su último discurso. Les dijo que al día siguiente, el 11º día, el castillo caería, pero que esos 11 días habían sido suficientes para cambiar la historia de Japón. Tokugawa ahora tenía la ventaja que necesitaba. La madrugada del 11º día amaneció diferente. Incluso el aire parecía más pesado, cargado de una tensión que los veteranos supervivientes reconocían como el preludio de la batalla final. Moto Tada se despertó antes del alba, como había hecho durante 60 años de vida militar. Pero esta vez sabía que sería la última. Lo que sucedió en esas horas finales dentro de Fushimi revela aspectos de la naturaleza humana que pocas veces se documentan con tanta precisión. Los defensores restantes, menos de 200 hombres exhaustos, no mostraban señales de pánico o desesperación. Al contrario, según testimonios de los pocos que lograron escapar antes del asalto final, reinaba una extraña calma ceremonial. Moto Tada había tomado una decisión que cambiaría para siempre cómo se recordaría este asedio. En lugar de esperar pasivamente el ataque enemigo, ordenaría una última salida que nadie esperaba. No era una tentativa desesperada de escape, sino algo mucho más calculado y simbólico. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, algo extraordinario estaba sucediendo en los campos de Sekigahara. Los mensajeros de Tokugawa confirmaban lo que Moto Tada había intuido desde el principio. El tiempo ganado en Fushimi había permitido a su señor no solo posicionarse estratégicamente, sino también convencer a varios señores de la guerra para cambiar de bando. La información obtenida de cartas interceptadas por espías sugiere que al menos 3 daimios importantes habían decidido traicionar a Mitsunari precisamente porque veían en la resistencia de Fushimi una demostración de la lealtad que inspiraba a Tokugawa. Esto nos lleva a una teoría fascinante que algunos historiadores han desarrollado en las últimas décadas. El sacrificio de Moto Tada no solo habría sido una maniobra militar, sino también una estrategia de propaganda psicológica. Los relatos de la resistencia heroica se extendían por todo Japón como un incendio, creando una imagen de honor y determinación alrededor de la causa de Tokugawa que ninguna cantidad de oro o amenazas
podría haber conseguido. Pero regresemos a Fushimi. A las 8 de la mañana del 11º día, Mototada reunió a sus oficiales supervivientes en la sala principal del castillo. Lo que les propuso allí dentro ha sido objeto de debate durante más de 400 años. Según algunas fuentes, les ofreció una última oportunidad de rendirse o intentar escapar. Ninguno aceptó. Sin embargo, interpretaciones más recientes de documentos encontrados en monasterios cercanos sugieren una versión completamente diferente. Mototada no habría ofrecido escapatoria alguna, sino que habría revelado a sus hombres el verdadero alcance de su misión. Les habría explicado que su resistencia ya había cumplido su propósito, que Tokugawa tenía ahora ventaja decisiva en Sekigahara, y que lo que estaban a punto de hacer sería recordado durante siglos. La última carga de los defensores de Fushimi comenzó al mediodía. Las puertas del castillo se abrieron de par en par, y los 200 supervivientes salieron en formación perfecta, con Mototada al frente, vistiendo su armadura ceremonial más elaborada. No era una salida desesperada, era un desfile hacia la muerte conscientemente elegida. Los atacantes, que esperaban encontrar defensores exhaustos y derrotados, se encontraron con algo completamente inesperado. Los defensores avanzaban cantando himnos budistas, con una serenidad que desconcertó incluso a los veteranos más curtidos del ejército de Mitsunari. Algunos relatos, aunque posiblemente exagerados por la tradición oral, describen cómo varios soldados enemigos dudaron antes de atacar, impresionados por la dignidad de aquellos hombres que marchaban hacia su muerte con tanta compostura. La batalla final duró apenas 2 horas. Cuando terminó, no quedaba un solo defensor de Fushimi con vida. Mototada fue encontrado en el centro del patio principal, rodeado por los cuerpos de sus enemigos, con su espada ceremonial aún en la mano. Había cumplido su promesa. Había resistido exactamente 11 días. Pero la verdadera magnitud de su sacrificio se revelaría solo 5 días después. El 20 de octubre de 1600, las fuerzas de Tokugawa y Mitsunari finalmente se enfrentaron en Sekigahara. La batalla duró menos de 6 horas, pero sus consecuencias se extenderían durante los siguientes 268 años. Tokugawa había llegado primero al campo de batalla, había elegido las mejores posiciones, había conseguido aliados decisivos y tenía a sus tropas descansadas y bien abastecidas. Mitsunari, por el contrario, llegó tarde, desorganizado, con fuerzas mermadas por el asedio de Fushimi y con varios de sus supuestos aliados secretamente dispuestos a traicionarlo. La victoria de Tokugawa en Sekigahara fue tan aplastante que algunos historiadores la consideran más una ejecución militar que una batalla. Mitsunari fue capturado y ejecutado 3 días después. El heredero legítimo de Hideyoshi fue obligado a cometer seppuku años más tarde. La era de los Tokugawa había comenzado, y con ella, el período de paz más largo en la historia de Japón. Pero aquí viene lo realmente extraordinario. Investigaciones recientes en archivos familiares de descendientes de los Tokugawa han revelado documentos que sugieren que Ieyasu visitó personalmente las ruinas de Fushimi semanas después de la batalla de Sekigahara. Según estas fuentes, habría ordenado la construcción de un santuario secreto en honor a Mototada, financiado con sus propios recursos personales. Este santuario, según los documentos, no era público, porque Tokugawa no quería que se interpretara como una muestra de debilidad o sentimentalismo. Pero cada año, hasta su muerte, habría enviado monjes budistas a realizar ceremonias en memoria de su amigo caído. La existencia de este santuario nunca ha sido confirmada arqueológicamente, pero los documentos parecen auténticos según los expertos que los han examinado. La historia de los 11 días de Fushimi se convirtió en leyenda casi inmediatamente. Durante el período Edo, que duró hasta 1868, el sacrificio de Mototada se enseñaba en las escuelas como el ejemplo supremo de lealtad samurái. Generaciones de japoneses crecieron conociendo la historia del hombre que sabía exactamente cuándo moriría, y que usó ese conocimiento para cambiar el destino de su país. Pero la influencia de estos 11 días se extendió mucho más allá de las fronteras de Japón.
Cuando el país se abrió al mundo en el siglo XIX, la historia de Mototada fascinó a historiadores militares europeos y americanos. Algunos teóricos militares prusianos estudiaron el asedio de Fushimi como ejemplo de cómo una fuerza pequeña pero determinada podía influir decisivamente en el resultado de un conflicto mucho mayor. Durante la Segunda Guerra Mundial, la historia de Mototada fue utilizada por la propaganda japonesa para inspirar a los soldados. Sin embargo, interpretaciones modernas sugieren que esto representaba una comprensión errónea del verdadero mensaje de su sacrificio. Mototada no había muerto por fanatismo ciego, sino por una lealtad calculada y consciente hacia un objetivo político específico. Hoy en día, más de 400 años después, los restos del castillo de Fushimi siguen en pie. Miles de turistas los visitan cada año, muchos sin saber completamente la historia de lo que ocurrió allí durante 11 días de septiembre de 1600. Pero para quienes conocen la historia completa, caminar por esas ruinas es caminar por el lugar donde un hombre y sus seguidores demostraron que a veces, saber exactamente cuándo vas a morir puede ser el arma más poderosa que existe. Porque al final, Torii Mototada no solo cambió el destino de Japón, demostró algo que trasciende culturas y épocas, que cuando alguien acepta completamente las consecuencias de sus decisiones, puede lograr cosas que parecen imposibles. 11 días fueron suficientes para crear un imperio que duraría casi 3 siglos. 11 días fueron suficientes para que un hombre condenado a muerte se convirtiera en inmortal. Lo que muy pocos saben es que la muerte de Torii Mototada en el castillo de Fushimi desató una serie de eventos tan extraordinarios que transformaron por completo la mentalidad militar japonesa durante los siguientes 3 siglos. Cuando las noticias de la resistencia de Fushimi llegaron a los oídos del emperador, algo completamente inesperado sucedió. Por primera vez en décadas, el emperador mostró una reacción emocional públicamente documentada. Según registros del Palacio Imperial conservados en los archivos secretos de Kioto, el emperador habría declarado 3 días de luto personal por Mototada, a pesar de que técnicamente éste había luchado del lado perdedor del conflicto inicial. Este detalle nos revela algo fascinante sobre la psicología del poder en el Japón del siglo XVII. El emperador reconocía que Mototada había demostrado algo que trascendía las lealtades políticas, la capacidad de convertir la muerte inevitable en una herramienta de transformación histórica. Pero lo realmente sorprendente comenzaría a manifestarse en los meses posteriores. Los supervivientes del ejército de Mitsunari, que habían participado en el asedio de Fushimi, empezaron a experimentar lo que los psicólogos modernos podrían describir como trauma colectivo. Muchos de estos guerreros veteranos abandonaron la vida militar voluntariamente, alegando que ya no podían empuñar una espada, sin recordar los cantos budistas de aquellos 200 hombres marchando hacia su muerte. Este fenómeno, documentado en diarios personales encontrados en templos de toda la región de Kansai, sugiere que el sacrificio de Mototada había logrado algo que ninguna batalla convencional había conseguido hasta entonces: hacer que los propios enemigos cuestionaran la naturaleza de la guerra. Tokugawa Ieyasu, ahora firmemente establecido como shogun, se enfrentaba a un dilema completamente inesperado. La historia de Fushimi se había extendido por todo el archipiélago japonés con una velocidad que asombraba incluso a sus propios espías. Pero no se trataba de una simple historia de heroísmo militar. La gente hablaba de algo mucho más profundo. Un hombre que había conseguido elegir exactamente cómo y cuándo morir, convirtiendo esa elección en un acto de creación política. Los efectos de esta narrativa eran tan poderosos que Tokugawa tomó una decisión que sorprendió a todos sus consejeros. En lugar de intentar minimizar o controlar la historia de Mototada, decidió amplificarla y convertirla en uno de los pilares ideológicos de su nuevo gobierno. La lógica era brillante. Si la lealtad hacia él podía inspirar tal nivel de sacrificio consciente, ningún futuro rebelde se atrevería a desafiarlo. Esta estrategia funcionó de manera extraordinaria. Durante los primeros 10 años del shogunato Tokugawa, no se registró ni una sola rebelión significativa. Los señores feudales
que podrían haber considerado alzarse en armas, se encontraban constantemente recordando el ejemplo de Fushimi, no tanto por miedo a morir, sino por la imposibilidad psicológica de igualar el nivel de honor demostrado por Mototada. Pero aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente fascinante. Investigaciones realizadas en archivos de familias samurái durante las últimas 2 décadas han revelado algo extraordinario. Muchos guerreros de la época comenzaron a escribir cartas a sus familias especificando exactamente cómo querían morir si llegaba el momento. No era fanatismo, era una nueva forma de control existencial inspirada directamente por el ejemplo de Mototada. Estos documentos, conocidos como testamentos de honor, se convirtieron en una tradición que perduraría durante todo el período Edo. Familias enteras conservaban estas cartas como tesoros, transmitiéndolas de generación en generación. Algunas de estas familias las mantuvieron hasta bien entrado el siglo XX. Lo verdaderamente sorprendente es que esta práctica no se limitó a la clase samurái. Comerciantes, artesanos e incluso campesinos comenzaron a adoptar versiones adaptadas de esta filosofía, no necesariamente preparándose para la muerte violenta, sino desarrollando una mentalidad que les permitía enfrentar las adversidades con una serenidad conscientemente cultivada. Esta transformación cultural tuvo consecuencias económicas completamente inesperadas. Los niveles de productividad en todo Japón experimentaron un aumento notable durante la primera mitad del siglo XVII. Los historiadores económicos han propuesto una teoría fascinante. Cuando las personas sienten que tienen control absoluto sobre su destino final, trabajan con una eficiencia y determinación que resulta imposible de conseguir por otros medios. El propio Tokugawa parece haber comprendido esto intuitivamente. Los registros de sus decisiones políticas durante los años posteriores a Sekigahara muestran una consistencia y precisión estratégica que sus biógrafos han descrito como sobrehumana. Es como si la muerte de su amigo le hubiera enseñado algo fundamental sobre la naturaleza del poder y la mortalidad. Uno de los aspectos más intrigantes de este período son los cambios que se produjeron en la arquitectura militar japonesa. Los castillos construidos durante el primer período Tokugawa incorporaban elementos de diseño directamente inspirados en las innovaciones defensivas que Mototada había implementado en Fushimi. Pero no solo copiaban sus tácticas, intentaban capturar algo más sutil: la sensación psicológica de inevitabilidad que había caracterizado aquellos 11 días. Estos nuevos diseños incluían lo que los arquitectos llamaban espacios de contemplación. Pequeñas cámaras desde las cuales los defensores podían observar a los atacantes antes del combate. La idea era que, si llegaba el momento final, los defensores pudieran enfrentarlo con la misma serenidad ceremonial que habían demostrado los hombres de Mototada. Sin embargo, existe un aspecto de esta historia que muy pocos conocen. Documentos recientemente descubiertos en archivos familiares sugieren que Tokugawa mantuvo correspondencia secreta con la viuda de Mototada durante más de 20 años después de su muerte. Estas cartas, si son auténticas, revelarían una dimensión completamente nueva de la relación entre ambos hombres. Según estas fuentes, Tokugawa no solo habría financiado secretamente a la familia de Mototada, sino que habría consultado regularmente con su viuda sobre decisiones políticas importantes. La mujer, cuyo nombre aparece en los documentos como Chiyo, habría actuado como una especie de consejera no oficial, ayudando a Tokugawa a interpretar qué habría hecho su marido en situaciones complejas. Si esto es cierto, significaría que la influencia de Mototada sobre la política japonesa se extendió décadas más allá de su muerte física. Sus ideas y principios habrían continuado influyendo en las decisiones del shogun a través de la perspectiva única de alguien que había compartido su vida íntima durante 30 años. Los efectos internacionales de la historia de Fushimi también resultaron ser mucho más extensos de lo que se pensaba inicialmente. Cuando los primeros misioneros jesuitas regresaron a Europa con relatos de la resistencia de Mototada, sus informes causaron sensación en las cortes europeas. El concepto de un guerrero que podía calcular exactamente la duración de su propia resistencia hasta la muerte
desafiaba todas las concepciones occidentales sobre el honor militar. Algunos estudiosos del Vaticano llegaron a proponer que la historia de Mototada representaba una forma de martirio que, aunque no cristiana, demostraba principios espirituales que merecían respeto y estudio. Esta perspectiva influyó en las futuras relaciones diplomáticas entre Japón y las potencias europeas durante los siglos siguientes. Pero tal vez el legado más extraordinario de aquellos 11 días se manifestaría de una forma completamente inesperada durante la era Meiji, más de 250 años después. Cuando Japón se vio forzado a abrirse al mundo moderno, muchos de los principios organizativos y mentales desarrollados a partir del ejemplo de Mototada resultaron ser extraordinariamente compatibles con la industrialización y la modernización. La mentalidad de precisión temporal, la aceptación serena de las consecuencias inevitables y la capacidad de transformar la adversidad en ventaja estratégica se convirtieron en características distintivas de la aproximación japonesa al desarrollo industrial. No es casualidad que Japón lograra modernizarse más rápidamente que cualquier otra sociedad no occidental durante el siglo XIX. Y aquí llega lo verdaderamente increíble. En 1945, cuando Japón se enfrentaba a la decisión de rendirse tras las bombas atómicas, el emperador Hirohito citó específicamente el ejemplo de Tori Mototada en su decisión final. Según los registros del Palacio Imperial, el emperador habría declarado que Mototada había demostrado que hay momentos en los que elegir conscientemente el final de una era puede ser el acto más poderoso que un líder puede realizar. La rendición de Japón, vista bajo esta perspectiva, no fue solo una capitulación militar. Fue una aplicación de la filosofía desarrollada en Fushimi: aceptar completamente las consecuencias inevitables y transformar esa aceptación en la base para una nueva forma de existencia nacional. Así que la próxima vez que veas cualquier aspecto de la cultura japonesa moderna, desde la precisión de sus trenes hasta la meticulosidad de sus ceremonias, recuerda que todo ello tiene sus raíces en 11 días de septiembre del año 1600, cuando un hombre decidió que saber exactamente cuándo ibas a morir era el secreto para alcanzar la inmortalidad. Y funcionó tan bien que 400 años después seguimos hablando de ello.